Sabemos que hay muchos géneros de dramas, pero si estás teniendo un mal día, qué mejor manera de subir los ánimos con algunos de estos doramas de comedia, que no pararás de reír. El primero sería The Fire Priest, el cual trata de un sacerdote católico con problemas de manejo en su ira, un detective de la comisaría de Gotham y una fiscal. Ellos se encuentran durante el asesinato de un sacerdote anciano. Estos tres icónicos protagonistas se unirán en una aventura para descubrir al culpable de la muerte de aquel sacerdote anciano, que es de un alto rango. Las exageradas escenas de acción, la torpeza de la detective y las malas palabras del sacerdote católico te sacarán muchas carcajadas. El siguiente es The Son of Your Heart. Este drama puede categorizarse como una comedia física o slapstick. Es en el cual el humor se basa en torpes accidentes sumamente exagerados y golpes que no ocasionan daño alguno a los personajes. Por otra parte, este drama está basado en el popular webtoon del mismo nombre, que narra los graciosos sucesos de la vida diaria de un caricaturista y de su familia. Cabe destacar que este drama también encaja en el estilo de sitcom, una comedia en que los episodios se desarrollan con los mismos personajes y en los mismos lugares, como ocurre en estas series: Seinfeld, La Teoría del Big Bang, Hannah Montana y Friends, por mencionar algunos. El siguiente es Welcome to Waikiki. Se centra en tres jóvenes aspirantes a cineastas, el cual es el productor, el guionista y el actor. Este es uno de los mejores doramas de comedia, por lo cual recibió una segunda temporada. Estos tres jóvenes administran una casa de huéspedes en Seúl, en la ciudad de Waikiki, para financiar su ambición más grande, para que así ellos pudieran crear y financiar su propia película. Pero torpeza tras torpeza, este drama avanza agradablemente, siempre sacándote una sonrisa en cada episodio. Otro sería que la mayoría ya conoce, es el de Chihuahua Petri, donde nos cuenta la historia de dos amigos de la infancia, que se reúnen años después, con destinos y apariencias muy diferentes. La chica solía ser muy linda, proveniente de una familia adinerada, mientras que el chico vivía de una manera muy triste y con sobrepeso. Luego de un tiempo, aquel chico se convierte en un hombre de negocios muy exitoso y también guapo. Es bellísimo. Mientras que la chica heredó una enfermedad de su padre, que altera su rostro y que actualmente se encuentra en la quiebra. A partir de aquí el romance surgirá y las situaciones graciosas también. Otro es Suspicious Partner. El drama sigue la historia de una joven fiscal y una abogada que descubren que sus pasados están entrelazados por un misterioso caso de asesinato y que deberán de resolver para atrapar a un peligroso asesino en serie. Sin embargo, rápidamente los sentimientos interferirán en la relación profesional entre ambos, el cual comenzarán a enamorarse. A pesar de que en este drama combinaron varios géneros, se conserva el toque de humor que protagoniza esta lista de dramas de comedia. Eso sí, tendrás que ponerle algo más de atención. El siguiente es Kuni Single Lady. Es una comedia romántica sobre una chica quien sueña en conocer a un caballero después de haberse divorciado, cuando su matrimonio falló. Años después se entera que él es el dueño de una empresa muy exitosa. Ella se vuelve a encontrar con él y trata de seducirlo de nuevo, mientras que el ex marido intenta vengarse. ¿Realmente la chica podrá volver a seducir a su ex marido? Tendrás que ver este drama para que realmente puedas ver todas las cosas graciosas que pasan en él. 차정우 대표의 수상 소감이 있겠습니다. Otro drama que al igual la mayoría de ustedes ya conoce es el de Strong Woman de Bonson. Tenemos esta peculiar propuesta que nos muestra a una pequeña mujer
llamada The Bound Son, que posee una fuerza sobrenatural, el cual es contratada por un chico, el infantil CEO de una compañía de videojuegos, para que lo proteja de un peligro que todavía es desconocido. Lo que nadie sabía es que el CEO se enamoraría a primera vista de aquella chica. La chica tiene un amigo de la infancia que se ha convertido en policía. Ella genera un triángulo amoroso porque siempre ha estado enamorada de su amigo, pero después de que conoció al director también le empezó a gustar. Este drama está cargado de muchas escenas graciosas y encantadoras que no esperarías desde un principio. Y por último sería el drama de Mother Farmer, cuyo trama relata la nueva vida rural de un chico que es integrante de una banda de música, que se muda a un campo junto con sus compañeros de grupo, luego de heredar las tierras de su abuela. A medida que progresa la historia, te reirás a carcajadas mientras más ves cómo el cuarteto de rock trata de adaptarse a la vida de la granja e intentar ganar dinero a partir de sembrar las tierras. Este es un drama bastante ligero y divertido, lleno de varias referencias. Estos serían algunos doramas de comedia. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu mejor dorama de comedia que has visto y no olvides dejarnos tu like, suscribirte y activar las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video.